¿Qué define realmente a una estrella internacional? ¿Es el número de seguidores en sus redes sociales, la cantidad de países que sintonizan sus historias o quizás la capacidad de reinventarse cuando el mundo entero cree que ya lo ha visto todo? Hoy no vamos a hablar simplemente de un actor de éxito. Vamos a desglosar la trayectoria de un hombre que decidió no ser el típico galán. Un profesional que creció entre Texas, Escocia, Indonesia y los Emiratos Árabes absorbiendo el mundo antes de conquistar la pantalla. Desde sus inicios buscando una oportunidad en el competitivo Hollywood, hasta convertirse en el embajador global de la ficción turca. Acompáñenme en este recorrido profundo por la vida, la mentalidad y la evolución artística de Kerem Bürsin, un relato de disciplina, choques culturales y una visión del entretenimiento que va mucho más allá de las fronteras de Estambul. Kerem no es el producto de un sistema tradicional. Su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por la mudanza constante debido al trabajo de su padre. Esta vida nómada no solo le dio un dominio perfecto del inglés, sino una perspectiva global que hoy es su mayor ventaja competitiva. Mientras vivía en Estados Unidos, Kerem no buscó el camino fácil. Trabajó como conductor, limpiador en gimnasios y asistente, mientras estudiaba comunicación y marketing en Emerson College. Pero su verdadera pasión siempre estuvo en la interpretación. Kerem declaró sobre esta etapa: "Vivir en tantos países me enseñó que las emociones humanas son universales. No importa si estás en Texas o en Ankara. El dolor, la alegría y la ambición se sienten igual. El hecho de haber sido el nuevo en tantas escuelas me obligó a observar a la gente, a estudiar sus gestos para poder encajar. Esa fue mi primera escuela de actuación. Es lo que intento llevar a cada personaje. La humanidad por encima de la nacionalidad". Esta base fue la que le permitió regresar a Turquía con una frescura distinta. Al principio su acento era un reto, pero su ética de trabajo estadounidense combinada con el alma turca resultó ser una mezcla explosiva. Su llegada a la televisión turca con Güneş Beklerken fue un terremoto. Interpretar a Kerem Sayer, un adolescente rebelde y complejo, fue el inicio de todo. Sin embargo, el camino no fue sencillo. Imaginen a un actor que piensa y sueña en inglés, tratando de transmitir emociones profundas en un idioma que, aunque era el suyo, se sentía casi extranjero en términos profesionales. Pero Kerem es un hombre de retos. Tras el éxito inicial, vinieron proyectos que demostraron su rango. En Şeref Meselesi, Cuestión de Honor, nos regaló una interpretación magistral de Yiğit Kalaç. Fue el momento en que la crítica dejó de verlo como un chico guapo y empezó a respetarlo como un actor de método, capaz de transformar su físico y su mirada. Para mí, actuar no es ponerse una máscara, es quitarse las capas. No me interesa la perfección en pantalla, me interesa que el espectador vea la grieta por donde entra la luz, la vulnerabilidad que nos hace humanos. Esa es la clave de su éxito. Kerem no actúa para la cámara, actúa para la emoción del espectador. Esto lo llevó a ganar el premio a Mejor Actor en los Seoul International Drama Awards, consolidando su estatus fuera de su país de origen. No podemos hablar de la trayectoria de Kerem Bürsin sin detenernos en el fenómeno que reescribió las reglas del juego para la televisión turca a nivel global. Sen Çal Kapıma. Love is in the Air. Esta producción no fue solo un éxito de audiencia, sino un hito digital sin precedentes que logró superar en métricas de interacción a potencias de Hollywood, alcanzando la cifra histórica de más de 8 millones de tweets en un solo día. Sin embargo, el verdadero motor de este impacto fue la simbiosis profesional entre sus protagonistas. Si bien la química con Hande Erçel fue el imán visual que cautivó a millones, fue la capacidad de ambos para elevar el material original lo que marcó la diferencia.
Kerem inyectó a Serkan Bolat una humanidad que no estaba escrita, transformando al arquitecto frío en un hombre vulnerable que luchaba contra sus propios traumas. Esta interpretación encontró su equilibrio perfecto en el trabajo de Hande Erçel, creando una dinámica de comedia romántica moderna, influenciada por la formación internacional de Kerem. Juntos, aportaron un ritmo mucho más ágil y orgánico, alejándose del drama pausado y tradicional de las producciones turcas anteriores. Esta mezcla de alma emocional turca con una estructura narrativa occidental fue la fórmula exacta que permitió que la serie se exportara a más de 100 países. En este éxito, Kerem no solo encontró un personaje icónico, sino que, junto a Hande, consolidó una marca global que demostró que la ficción turca podía liderar el entretenimiento mundial con una frescura y una calidad interpretativa indiscutibles. Si algo destaca de Kerem es su cercanía. En cada set de rodaje, en cada encuentro con la prensa, mantiene una educación y una humildad que sus compañeros siempre resaltan. No cree en las jerarquías, cree en el equipo. Para Kerem, el éxito es una responsabilidad. En una charla reciente sobre la fama mencionó: «La fama es algo volátil. Hoy estás arriba y mañana nadie se acuerda. Lo único que te queda es cómo trataste a la gente y qué mensaje dejaste con tu trabajo. Intento ser alguien que inspire, no solo alguien que entretenga». Esta filosofía lo mantiene con los pies en la tierra. Es un hombre que prefiere la naturaleza, el deporte y la lectura antes que las luces rojas de las alfombras rojas. Y eso es lo que lo hace diferente. En una industria que fabrica imágenes, Kerem construye identidad. Mientras otros buscan el papel perfecto, él busca el papel verdadero. Mientras otros cuidan su marca, él cuida su esencia. Y quizás esa sea la lección más valiosa de su trayectoria, que la autenticidad en el mundo del espectáculo sigue siendo el activo más escaso y el más poderoso. Hoy, mientras se prepara para nuevos retos en plataformas digitales y posibles proyectos en Hollywood o España, Kerem sigue manteniendo esa misma curiosidad del niño que viajaba por el mundo con una maleta llena de sueños. Su historia nos recuerda que no importa cuántas veces tengas que empezar de cero, si tienes clara tu esencia, el mundo terminará escuchando tu voz. ¿Cuál es tu proyecto favorito de Kerem? ¿Crees que su éxito se debe más a su talento o a su carismática personalidad? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse para seguir analizando juntos las trayectorias de los artistas que están cambiando las reglas del juego en el entretenimiento mundial. Hasta la próxima historia.